Tengan todos muy buenos días. Para mí es un honor participar en el Simposio de Negocios y Desarrollo Internacional y primer encuentro de la Red Venezolana de Estudios Organizacionales. Mi nombre es Claudia Santiago. En este caso me corresponde disertar sobre el tema intitulado El liderazgo en la gestión pública venezolana del caudillo del siglo XIX a la meritocracia. Estudio de casos sobre la presencia femenina en la política nacional. Antes de entrar en materia, el hecho de que se muestra interés por este tema tiene mucho que ver con la actual realidad que vivimos los venezolanos, donde la conducción política da mucho que desear. En este sentido, pues el liderazgo y el fortalecimiento institucional son muy importantes para que un país tenga éxito en el concierto de las naciones. No es suficiente contar con recursos naturales importantes, tener una geografía impactante, sino que el hecho de la conducción política es fundamental para encauzar a un país a mejores derroteros. En este sentido, vamos a plantear este esquema de presentación que tiene que ver con la tradición militarista y caudillista en la política venezolana, para después pasar a la presencia femenina en la política venezolana, la mujer en el contexto de la revolución bolivariana desde 1998 hasta la actualidad, para llegar finalmente a las consideraciones finales del estudio. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer un breve resumen curricular. Soy licenciada en Historia, licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. También tengo un máster en Gobierno, Liderazgo y Políticas Públicas del Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid. Actualmente soy profesora en el área de Historia de la Economía y sus estructuras económicas de la Escuela de Economía de la Universidad de los Andes. Como líneas de investigación, las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con el quehacer humano, pues son unos puntos que a mí me interesa mucho conocer. El primer punto, el que tiene que ver con la tradición militarista y caudillista en la política venezolana, este es un punto para contextualizar el tema. Como todos sabemos, la historia de lo que hoy corresponde a Venezuela tuvo derroteros muy diferentes al resto de naciones de América del Sur y de la América española. Si hacemos una comparación en lo que era el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Nueva España, el virreinato del Río de la Plata, allí habían instituciones desde el mismo momento que se comenzó el proceso de conquista y colonización. Si ustedes ven en México, universidades a partir del siglo XV, lo mismo en lo que hoy es Perú. Y si nosotros hacemos una comparación con la historia de Venezuela, no. En Venezuela, apenas antes de las reformas borbónicas en 1750, conducidas por el rey Carlos III, el territorio de hoy Venezuela, que se llamaba Tierra Firme, era algo marginado para el Imperio Español. No presentaba ningún tipo de interés. Es con ese cambio dinástico que se dio en España en el año 1700, cuando termina el imperio de los Austria o Habsburgos, que llega una monarquía de origen francés, los Borbones, y hacen unas reformas económicas copiando el modelo de Colbert en Francia. Entonces, toda esa serie de reformas hicieron que se diera un esquema de economía complementaria
y que los españoles se fijaran más en aquellos territorios olvidados de la América hispánica, en ellos Venezuela. Ahí se conforma lo que es la Capitanía General de Venezuela a partir de 1776. Entonces, en este contexto, ¿qué pasa? Entramos tardíamente en lo que fue la configuración de las instituciones, y esa configuración fue netamente militar. Las universidades apenas empiezan a aparecer a principios del siglo XIX. Entonces, desde este contexto, la historia republicana de Venezuela ha estado marcada desde sus orígenes por el caudillismo, el auge del militarismo y un autoritarismo ramplón. Entonces nos preguntamos cómo ha sido la relación de la mujer con la política en este contexto. Pues aparentemente inexistente, porque donde hay un arraigo al personalismo, al autoritarismo, al militarismo, a la tradición caudillista, pues la mujer en esa ecuación es prácticamente inexistente. Estos libros que están en la parte derecha de la lámina dan mucha información acerca de este fenómeno, como lo es El culto a Bolívar de Germán Carrera Damas, La peste militar de Manuel Caballero y este extraordinario libro Nada sino un hombre de Elías Pino Iturrieta. Entonces ahí ustedes pueden conseguir que la historia de Venezuela ha estado cargado de autoritarismo, del excesivo culto a los héroes militares y de una propensión a la violencia y a poner por delante de todo la heroicidad de los militares. Inclusive en ese aspecto, ahorita pues hay muchos estudios históricos que están revalorizando la presencia de los civiles en la historia nacional. Y para ver ya lo que fue la presencia femenina en esta historia, es importante conocer estos extraordinarios libros de Inés Quintero, La palabra ignorada, que es La mujer testigo oculto de la historia de Venezuela, y La criolla principal de Inés Quintero, que relata bastante lo que fue la presencia de las mujeres en el periodo de la independencia nacional. Un elemento que es importante considerar al momento de entender la historia política de Venezuela es este libro de Laureano Vallenilla Lanz, que lleva por título Cesarismo democrático y otros textos, cuando finaliza lo que es el periodo caudillista en Venezuela. Pues este historiador positivista, que fue funcionario en el gobierno de Gómez, de Juan Vicente Gómez, que fue un dictador venezolano de inicios del siglo XX, que pone fin a la larga guerra de caudillos que hubo en Venezuela y fue uno de quienes fraguaron la integración nacional. Pues este señor hacía alusión a la importancia de un hombre fuerte que pudiera poner orden y progreso en el país, y ese hombre fuerte pues era Gómez, y ese estilo de liderazgo no solamente fue propio de la primera mitad del siglo XX, sino que aún persiste en el arraigado en el imaginario sociocultural venezolano. Por eso traigo a colación esta obra del Estado Cuartel en Venezuela. Es una compilación reciente de dos historiadores expertos en el área, que son Luis Alberto Butó y José Alberto Olivar, quienes dicen que esa tradición militarista aún persiste, y eso lo podemos apreciar en que este gobierno, a pesar de ser un gobernante civil, tiene en su Consejo de Ministros varios militares. ¿Cuántos gobernadores militares hay aquí en Venezuela? Entonces, esas preguntas son necesarias hacerlas.
que esto no es algo del pasado, sino en la mentalidad y el imaginario del venezolano todavía existen muchos dictadores. Entonces, mientras eso no se cambia, es difícil restaurar la democracia. Punto número 3. La presencia femenina en la política venezolana. Aquí vamos a hacer como un breve resumen de lo que ha sido la inserción de la mujer en la política nacional. A partir del año 1945, cuando se derroca al gobierno militar de Isaías Medina Anguarita, hay un gobierno de transición, lo que se llamó la Junta Revolucionaria de Gobierno. En el año 1946 se da un proceso constituyente donde por primera vez las mujeres pueden participar en una elección de este tipo y aparte pueden acceder a un cargo como constituyente. Entonces, en la Constitución de 1947 es la primera vez cuando a la mujer venezolana se le da el estatus de ciudadanía, a pesar de que toda la historia venezolana, sobre todo en el siglo XX, la mujer ha hecho grandes esfuerzos para aparecer en la esfera política, se le dificultó mucho. No hay que negar que antes del año 1989 muchas mujeres tuvieron la impronta de luchar por los derechos civiles venezolanos, como que es la igualdad ante la ley, la igualdad en el Código Civil y que la mujer tuviera derecho a la herencia igual que los hombres, pero la presencia política no había sido tan notoria hasta entonces. No es sino en el año 1989 donde la mujer, a través de una reforma de descentralización que se dio en lo que se llamó la COPRE, que era una comisión para la reforma del Estado, la mujer a partir de allí pudo participar en cargos de elección popular, ya fuera para aspirar a ser alcaldesa o gobernadora de algún estado venezolano. Este momento, en lo que se llama genéricamente como la Revolución Bolivariana, es un parteaguas en la historia de la participación de la mujer en la política. Como nosotros sabemos, al final del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se da una crisis de partidos donde las estructuras partidistas tradicionales como Acción Democrática y COPEI presentaron una crisis muy grande de la cual no se pudieron sobreponer, y allí pues aparecen en la palestra pública como aspirantes a la presidencia de la República dos outsiders, uno del mundo militar, Hugo Chávez Frías, y otra candidata que sonó con mucha fuerza en el año 98, como fue la ex reina de belleza Irene Sáez Conde, la cual había tenido una gestión muy positiva como alcaldesa de un municipio capitalino. En este contexto, pues, se dio un fenómeno muy interesante en Venezuela, que fue que una candidatura política de una mujer tuviera real posibilidad de acceder a la presidencia. Sin embargo, ella pactó con el partido COPEI, que estaba tan mal en estos momentos, y el outsider Hugo Chávez aprovechó la caída de su contrincante para acceder a la presidencia de la República como producto de la antipolítica, y ahí se da otro periodo que es el inicio de la democracia participativa, o lo que se llama la Revolución Bolivariana de Venezuela. La presencia femenina en la era del chavismo. Entre la inclusión y la ideología, no podemos decir que la mujer venezolana no ha tenido acceso a la participación política con el chavismo. De hecho, se han creado instituciones para ello: el Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de la Mujer. El proyecto político chavista ha utilizado a la mujer
como bandera de participación política. Si ustedes aprecian en muchos de los discursos oficiales, la mujer es nombrada reiteradamente por el gobierno, tanto por el expresidente Chávez como el actual presidente Nicolás Maduro. Entonces, el chavismo se ha apropiado de la figura de la mujer para fortalecer su discurso hegemónico. Y en el ámbito del chavismo han estado presentes muchas jerarcas mujeres, han ocupado la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, la presidencia del Consejo Nacional Electoral, han sido presidentas de la Asamblea Nacional, defensoras del pueblo, fiscal general de la República y también vicepresidentes ejecutivos. La mujer en la Asamblea Nacional, como lo afirma la experta en el área Evangelina García Prince, a partir de la era chavista, la presencia de la mujer en el Parlamento venezolano ha aumentado significativamente, aunque no ha llegado a alcanzar las cuotas de paridad exigidas por la Organización de las Naciones Unidas, que son 50 y 50. Estamos muy lejos de ello. En los últimos comicios parlamentarios del año 2015, las mujeres ocuparon un 21% de escaños, o sea, de los 167 diputados, 35 eran mujeres, 9 del oficialismo y el resto de la mesa de la unidad democrática. Entonces me hago esta pregunta antes de llegar al final de esta disertación. ¿Existe democracia en la participación política de la mujer en Venezuela? Aunque parece que sí, porque se han abierto los espacios para promover la participación política, pues la realidad es que no mucho, porque la participación es bien vista por los personeros del gobierno nacional siempre y cuando esa participación ideológicamente esté casada con su proyecto político. En cambio, a las mujeres que le adversan se le ha hecho bastante cuesta arriba poder encauzar, digamos, los lineamientos políticos que ellas representan. Voy a poner 3 casos puntuales. A la izquierda, María Corina Machado, que es la actual coordinadora de una organización política que se llama 20 Venezuela. Ella fue ex candidata a la ex aspirante a la presidencia de la República. En el año 2013 también tuvo un curul en la Asamblea Nacional, del cual fue alejada violentamente. Actualmente se encuentra inhabilitada políticamente, o sea, no puede aspirar a ningún cargo de elección pública, tiene prohibición de salida del país y quizás su pecado más grande es ser tan frontal en la oposición al gobierno y pretender legalizar un partido liberal. Aquí nos encontramos con Lady Gómez, esta joven política de Acción Democrática que es actualmente gobernadora del estado Táchira desde el año 2017. Para ella ha sido muy difícil el ejercicio político porque tiene que debatirse entre los extremistas de la oposición y los extremistas del chavismo. Incluso en el estado Táchira existe la figura de protector como una especie de gobernador paralelo y el gobierno amenaza constantemente con arrebatarle su cargo. Y aquí está otro ejemplo con Mercedes Malavé, que es una política desde mi punto de vista brillante. Ella es la ex secretaria de COPEI, se le fue arrebatada la secretaria general por motivos políticos. Entonces es muy difícil ejercer la política en Venezuela, si son mujeres opositoras. Para concluir, este trabajo pues no tenía como finalidad
hacer un recuento sobre el feminismo o evidenciar la mujer desde la perspectiva de género, sino simplemente dar unas reflexiones acerca de la falta de libertad de la mujer para liderar la administración pública en Venezuela. Muchísimas gracias.